Momento de la entrevista, nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio Fernando Rodríguez Patrón, él es director del Registro de Organizaciones Políticas. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Recientemente compartíamos información con nuestros televidentes. 4 partidos políticos han sido cancelados de oficio. Nos encantaría, por favor, que nos explique por qué y cuáles son esos partidos. Efectivamente, nuestra ley establece que aquellos partidos que no pasan la valla o umbral electoral pierden su inscripción. Pero esta cancelación, esta pérdida de inscripción no es inmediata, se da un año después de haber concluido el proceso. Entonces, las elecciones generales que tuvimos en el año pasado culminaron formalmente con una resolución expedida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dando por concluida la elección, y eso fue el 13 de julio del año pasado. Por lo tanto, el año al cual hacía referencia se acaba de cumplir el 13 de julio. Claro, hace algunos días, hace algunos días. En tal virtud, el registro ha procedido a cancelar a aquellos partidos que no pasaron la valla electoral. Pero me preguntabas cuáles son. El primero es Perú Posible, del expresidente Alejandro Toledo. Así es. El Frente Esperanza, que tuvo como candidato presidencial a Fernando Olivera. El partido político Orden, que era liderado por Antenor Flores Arauz, y Progresando Perú. Esos son los 4 partidos que han perdido su inscripción. ¿Cuáles serían los procedimientos para la reinscripción? En caso los líderes de estos partidos políticos quisieran volver a inscribirse, en primer lugar, tienen una prerrogativa que les da la ley. ¿Cuál es? Hay una reserva de la denominación y del símbolo en favor de ellos. Es decir, durante un año, que es el tiempo que dura esta reserva, ninguna persona podrá utilizar o registrar ese nombre o ese símbolo. Significa que, vencido ese plazo, tanto el nombre como el símbolo, la Chacana, Perú Posible, Frente Esperanza, pueden ser utilizados por terceras personas. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues el mismo que tiene que seguir cualquier ciudadano que quiere constituir una organización política, es decir, cumplir con todos los requisitos: acta de fundación, recolección de firmas, constitución de comités, estatutos, designación de directivos, etcétera. Hablando justamente de la recolección de firmas y a propósito del momento que vivimos y el contexto en el que nos encontramos de debate de una posible y deseada reforma electoral, mucho se ha hablado pues sobre este requisito. Para algunos requisito, para otros obstáculo. Hay diferentes propuestas. La propuesta del Jurado Nacional de Elecciones es mantener, ¿no?, este requisito expresado en porcentaje, que es un 4%, y del Ejecutivo reducirlo a un 1%. ¿Qué significaría esto, el reducir el porcentaje? Si reducimos el porcentaje traducido a números, significaría que un partido político se inscribiría con 100.000 firmas. Claro. O 150.000 Sería mucho firmas. Más sencillo y fácil acceder a la inscripción. Sencillísimo. Tendríamos una proliferación, una abundancia de partidos. De hecho, ya tenemos un número bastante significativo. Teníamos 26 hasta el 13 de julio y luego de la cancelación tenemos 22, que sigue siendo un número alto. Grande. Pero en realidad, si analizamos un poco qué significa el número de firmas, significa poco o nada. Significa simplemente que un partido tiene el suficiente dinero para recolectar las firmas, porque la recolección cuesta. Hay que pagarle a la persona que sale a la calle a recolectar firmas, ¿no es cierto? Cobra algo. Todo el proceso, ¿no? Y la verificación de firmas también cuesta, ¿correcto? No es gratuita. Si bien están exceptuadas el número mínimo de firmas, cualquier exceso sí cuesta y tiene un costo aproximado por debajo al sol. ¿Qué significa entonces las firmas? Que un partido tiene plata para recolectarlas, nada más. ¿Significa eso que un partido es sólido, que está formalmente constituido, con bases, con estructura? No. Y eso lo vemos en los resultados electorales. Un partido se inscribe con 700.000 firmas, pero el día de la elección no saca ni 100.000 votos. Claro que sí. Entonces lo que tenemos que buscar a través de la reforma es establecer filtros o mecanismos que no permitan la proliferación. ¿Queremos partidos? Sí, queremos partidos, pero queremos partidos sólidos, estructurados, con bases. Entonces, si bajamos el requisito, como algunas propuestas por ahí estos se están estableciendo y dicen un número elevado de firmas no son un requisito, como tú has dicho, son un obstáculo, estamos prohibiendo que más gente entre política. Lo que queremos es que se fortalezcan a los partidos. Y me parece que el requisito del 4% es atendible, ¿no? Ahora, desde la ley de partidos políticos en el 2003 coincidimos plenamente, ¿no? El objetivo era ese, el fortalecimiento de partidos políticos, y por eso es que muchas personas se muestran en contra de la reducción de esa valla. Sin embargo, otros argumentan quizá la renovación
de partidos, ¿no? ¿Qué se podría responder a ello? Es discutible. O sea, todo el mundo tiene derecho a ingresar a política. Claro, y la participación política. Exactamente, ¿no? Pero hay que hacerlo a través de los partidos políticos. El problema radica en que los partidos son poco democráticos. Si uno revisa cuáles son los líderes partidistas, y esto lo voy a llevar a nivel subnacional también, porque es perfectamente aplicable a movimientos regionales, vemos que es un grupo minúsculo de personas que se mantienen en la dirección de una organización política y no permiten la renovación. O vemos, por ejemplo, congresos nacionales, y pongo énfasis en la palabra nacional, que se lleven a cabo con 10 o 15 personas. Claro, la renovación no está amarrada necesariamente a la creación, ¿no?, de nuevas agrupaciones o iniciativas políticas. Exactamente. Ahora que tenemos una elección subnacional grande el próximo año, cada partido político, en teoría, debería presentar candidatos a nivel nacional. Y esta es la primera gran oportunidad para la renovación de candidatos. Vemos históricamente que los partidos postulan siempre a los mismos. Entonces es como si fuese un club cerrado, estos son los únicos candidatos. Si queremos renovación, la renovación también tiene que estar incluida aquí, la renovación de candidatos, la renovación de líderes, no necesariamente la renovación de partidos. Tener más partidos yo no creo que sea provechoso. Fernando Tuesta, politólogo, él argumenta lo siguiente, ¿no? Para él, por ejemplo, el requisito de las firmas funciona más con obstáculo y que los requisitos deberían ser más a nivel de acción, ¿no?, de aquello que promueva la vida partidaria o la organización misma del funcionamiento del partido político. De acuerdo, porque nuestros partidos no tienen vida partidaria. Si uno recorre el país y va a cualquier capital departamental o provincial y busca el local partidario del partido X, no lo va a encontrar. O sea, son poquitísimos los partidos que tienen sedes. Se habla de oficinas fantasma incluso, ¿no? Exactamente. Son muy pocos los partidos que tienen comités en provincias. Son poquitísimos. Por ello, los movimientos regionales ganan terreno. Donde los partidos no tienen presencia, los movimientos regionales adquieren y ganan al electorado. Entonces, necesitamos partidos con vida, partidos que aglutinen o representen el sentir de la población, partidos con puertas abiertas, partidos transparentes. Se ha dado un paso. Todavía vamos a ver cuáles son las medidas de esto, que es el financiamiento público directo. A partir de este año los partidos van a recibir dinero. Con ese dinero tienen que capacitar sus cuadros, tienen que formalizar planes de gobierno y un largo etcétera. Vamos a ver cómo funciona. El segundo tema sobre el cual deberíamos incidir es en la real y efectiva rotación, renovación de cuadros directivos. Hay muchos partidos, y sobre todo los partidos tradicionales, que están enfrentando, y esto es público, serias controversias al interior de sus cuadros directivos. Pero eso no es exclusividad de ellos. Ellos son los que quizás roban el foco de las cámaras, pero si uno hace la extrapolación a todas las OPs, es exactamente lo mismo. Son partidos que se resisten, en algunos casos movimientos regionales también, a un cambio, a una variación. Y eso, desde ningún punto de vista... No es gratuito que se hable de una crisis de partidos, ¿no? Creo que se han ganado pulso, ¿no? Y que, claro, por ello mismo hay que entender que en la base, ¿no?, donde está la normatividad, donde están las reglas, es pues que se pueden dar ciertas garantías, en principio del fortalecimiento, del buen funcionamiento, que empieza con la capacitación, que mencionó, algo tan básico. Totalmente de acuerdo, pero mira, podemos comenzar desde... Se dice mucho, fortalezcamos a los partidos, tengamos mejores partidos, pero nadie dice cómo. Exacto. Partamos por lo más básico, la renovación de los cuadros directivos con una participación directa de los organismos electorales. Los partidos representados en el Congreso son bastante reticentes a aprobar esta reforma. Si bien no quieren aprobar la reforma, bueno, pues veámosla por partes. Y la democracia interna es un tema fundamental. ¿Cómo la aplicamos? Bueno, se ha dicho hasta el hartazgo. La RENIEC va a llevar a cabo el padrón de los partidos políticos, OMPE va a ayudar con el tema logístico y la capacitación a los miembros de mesa y el jurado va a fiscalizar. Claro, tal cual un proceso electoral regular, nacional, ¿no? Pero a nivel interno de los partidos. Si en una elección nacional votan, qué sé yo, 20 millones de electores, en una elección subnacional de un partido político que no tiene más de 50.000 afiliados, pues eso no le va a costar absolutamente ningún esfuerzo a los organismos electorales. Pero es parte de la reforma. Vamos a ver si va. Me ha tocado, afortunadamente, ser parte de algunos diálogos participativos donde han habido, ¿no?, partidos o representantes de partidos políticos hablando justamente de este tema, y siempre hay ese temor por la independencia o la autonomía que debe mantenerse acorde a un partido político. Sin embargo, pues lo que también se dice es que finalmente las reglas del juego van a ser según el reglamento de cada organización. Sí, es que nuestra ley, y acá hay que ser críticos, bueno, todos son generales después de la batalla. Si vemos en retrospectiva la ley de partidos, cuando nació en el año 2003, noviembre del 2003, le dio la categoría de organización de carácter
privado a los partidos. Claro. No obstante, otras legislaciones establecen que los partidos son asociaciones de interés público o le dan una naturaleza mixta. Por lo tanto, el Estado sí podría participar o tener una dirección más concreta sobre los mismos. En el Perú, al ser asociaciones privadas, los organismos electorales no pueden entrar, tocan la puerta y si el partido no quiere... te permite, ingresas, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que está pasando. No obstante, los partidos políticos que son asociaciones privadas nacen por una habilitación administrativa que les da el registro. Número 1. Número 2, participan en la actividad pública, participan en elecciones presentando candidatos que van a ser autoridades públicas. Entonces tenemos que repensar el concepto. Rediseñar quizá de manera más clara, ¿no?, esta combinación entre público-privado, más aún hablando de financiamiento público ahora también. Exactamente. Porque se le da otro carácter, ¿no? Exactamente. Y adicionalmente son instituciones privadas que reciben financiamiento público. Entonces tenemos que repensar el esquema. La normatividad mexicana establece, hasta donde tengo entendido, que los partidos políticos son asociaciones privadas de interés público. Claro. Por ejemplo. Y eso habilita al INE, que es el organismo electoral de México, y reciben hasta 90% de financiamiento. Para las campañas, así es. Entonces, hay varios temas que atender. Si bien la reforma en su nivel integral, parece que el Congreso, esperemos que haya sorpresas, el país no quieren verlo, hay aspectos sí medulares sobre los cuales se podría incidir. Y uno de ellos es el tema de democracia interna. Por que supuesto. Estamos conversando. Y bueno, ojalá que esto medular y necesario no nos haga correr tampoco en el tiempo, porque tenemos las elecciones ya en octubre del próximo año. Parece que la importancia está marcada por el calendario, por ejemplo, el tema de las dádivas. El tema de las dádivas es importantísimo. Tuvimos bastantes problemas en una elección general como el año pasado con, comillas, pocos candidatos. Teníamos más de 1.000 o 1.200, 1.300 candidatos a nivel nacional con todas las listas parlamentarias al Congreso y Parlamento andino. Ahora, para las elecciones del próximo año, estamos hablando de más o menos, 200.000 candidatos. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Ese tema es importantísimo. La ley de dádivas tiene diferentes aristas, además que atender, en su opinión, ¿cuáles serían las principales o aquellas que no deberían escapar al debate? Bueno, tenemos que discutir a quién se va a sancionar. Claro. ¿Al candidato o al partido? Número 1. Número 2, tenemos que determinar en qué consiste exactamente el hecho punible, porque se ha establecido una figura que cuantifica la falta. Sí. Si la dádiva, el regalo, la donación por el monto, ¿no?, excede a puntos suspensivos del porcentaje de la UIT, ya se considera como tal. Entonces, eso también es bastante discutible. En tercer lugar... porque ¿cuál es el valor, discúlpeme, del objeto, de lo que se dé, ¿no? Un calendario, es merchandising. ¿Y cómo se mide? Exactamente. Bueno, no recuerdo si el tercero o cuarto lugar, pero bueno, siguiendo, ¿cuál es el mecanismo o el procedimiento sancionador? Es decir, tiene que emitir fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE, un informe, luego el informe genera inmediatamente una sanción, esta puede ser apelada, se nos comieron todos desde que empieza la denuncia, ¿no? Exactamente. Había una tesis bastante importante establecer que estos actos de entregar dádivas podían ser considerados dentro de lo que es la norma de flagrancia, ¿no? Porque existe una norma en el Código Penal que establece la aplicación de penas por la inducción al voto. Entonces, sin duda, regalar algo antes de una elección es inducir al beneficiario del regalo a que vote en algún sentido. Entonces, quizás se podría aplicar la ley de flagrancia en ese sentido. Pero como ves, son un montón de supuestos aristas, como tú decías. Y luego, finalmente, cómo se va a aplicar el castigo, ¿no? Si va a ser progresivo, si va a ser excluyente. Además de. Y al final nos paramos y estamos en el mismo punto donde estábamos el año pasado, cuando se dio la ley. No tenemos nada. Estamos exactamente igual que en enero del año pasado, cuando nos cayó ese baldazo de agua fría llamado Ley 3414. Lamentablemente, este tipo de crisis o necesidad se siente cuando la elección está más cerca, ¿no? Y no se toman las precauciones del caso, si hablamos de un año que tampoco es mucho, es nada. Pero mira, las elecciones generales tuvieron este baldazo de agua fría al que me refería en enero del año pasado, enero del año 2016. Desde allí, el jurado ha establecido claramente, además la prensa, los entendidos, dijeron, no se pueden cambiar la normativa electoral en pleno proceso. Bueno, al parecer el Congreso lo entendió, pero después dijimos, concluida esa elección, y concluyó en julio del año pasado, tenemos con vistas a octubre de 2018, año y medio para hacer los cambios. Ya han pasado ¿cuántos meses desde entonces? Ha pasado un año y no se ven los cambios.
Entonces, lo que tú dices, efectivamente, que las prisas nos van a comer, el proceso ya está casi encima, está a la vuelta de la esquina, nos falta mucho, y sin embargo, poco se ha hecho. Entonces, habría que ver qué tan efectivas nos vamos a poner de aquí en adelante para ver si hay cambios. Claro, ¿y cuáles van a ser las reglas, ¿no? para aquellos peruanos que aspiran a ocupar algún cargo en estas próximas elecciones? Por ejemplo, en estas elecciones se está discutiendo, ¿se va a volver a la renovación o no se va a volver a la renovación de autoridades locales? Porque la reforma estableció que las autoridades locales no pueden ser reelectas, número uno. Número dos, el tema de las dádivas, es importantísimo. Número tres, hay una norma que establece que las organizaciones de alcance provincial en la ciudad de Lima adquieren la categoría de movimientos regionales. O sea, hay una serie de temas que deberían tratarse. Y hay también como una tendencia a avanzar y retroceder, ¿no? Ahora que está hablando sobre la reelección de alcaldes, y regreso nuevamente a los porcentajes de firmas. Por ejemplo, en el 2016 se subió, ¿no?, el porcentaje de 3 a 4% y ahora a 5%, y ahora la tendencia, bueno, la postura, la iniciativa, en fin, la propuesta de retroceder al 1%. Sí, pero mira, ojo que para los partidos políticos es 4%, pero para los subnacionales es 5%. Claro. Para ellos hay un aumento, 3, 4, 5%, cada vez es más complicado. Más alto. Así es. Bueno, para finalizar, Fernando, algo que usted quisiera agregar, algún mensaje quizá para organizaciones políticas que nos están viendo. Bueno, estamos ya en un año preelectoral, el próximo año tenemos proceso de elecciones. El registro ha implementado una página web, un aplicativo web, mejor dicho, que es el ROP público, a través del cual se está brindando una serie de información valiosa para aquellas organizaciones que quieren constituirse como tales. Hay jurisprudencia, hay modelos, formatos, modelos de página web que bien pueden ser utilizados para que sus procesos de inscripción no tengan tantos problemas. Excelente. El Jurado Nacional de Elecciones al servicio de la ciudadanía, entonces, y a la vanguardia con lo último en tecnología. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Hemos conversado con Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más.